Comenzando siendo las 9 horas del día 18 de marzo del año 2025, la segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada se instala para llevar a cabo la audiencia de apelación de auto en el expediente 299-2017-315. El colegiado está conformado por los señores Sabonet Calcín, Sologuren Anchante y Medina Salas. Conforme al Estado, la especialista de audiencias nos dará cuenta respecto de las partes procesales emplazadas para esta audiencia. Adelante, doctor. Con su venia, señor presidente y jueces superiores, integrantes de la segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, sujetos procesales presentes en la sala virtual, tengan todos buenos días. Señor presidente, para dar cuenta que se encuentran conectados a esta audiencia, por parte del Ministerio Público, la doctora Elsie Salet Garavito Chang, fiscal adjunta superior del cuarto despacho del equipo especial de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Asimismo, por parte de la defensa de la señora Keiko Sofía Fujimori Gushi, se encuentra conectada la doctora Juliana Loza Ábalos. Es todo cuanto debo informar, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Instalamos entonces válidamente esta audiencia y delegamos la dirección de los debates al juez superior Sologuren Anchante. Adelante. Gracias, señor presidente. Buenos días con todos nuevamente. Especialista, de cuenta de la resolución en materia de impugnación. Con su venia, señor director de debates, es materia de grado el recurso de apelación interpuesto por el representante del Ministerio Público contra la resolución sin número de fecha 13 de noviembre del año 2024, emitida por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que resolvió requerir a la acusada Keiko Sofía Fujimori Gushi realizar el registro de control biométrico entre los días 18 al 22 de noviembre del 2024. En consecuencia, oficios a la Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación, Gerencia General, que por única vez permitan el registro de control biométrico al acusado en las fechas señaladas. Posterior a ello, seguir con el cronograma establecido según el cronograma establecido. Segundo, disponer que Keiko Sofía Fujimori Gushi queda en la obligación de informar sus actividades efectuadas en Granada, España, en el plazo de 3 días hábiles a su retorno, bajo procedimiento de ley, previo requerimiento del Ministerio Público. Respecto a los agravios, señala: el ACU, al emitir la resolución recurrida, inaplicó lo establecido en la resolución 94 de fecha 31 de mayo, lo cual afecta el desarrollo del proceso penal. Segundo, indica: el juez de primera instancia, al inaplicar la regla de conducta, la obligación de comparecer cada 30 días a la Oficina de Registro y Control Biométrico, permite que la procesada tenga facilidades para acudir a un evento en España donde residen algunos órganos de prueba. Es todo cuanto debo informar, señor director de debates. Bien, gracias. Se consulta a la representante del Ministerio Público si va a reafirmarse su recurso impugnatorio. Sí, señores magistrados, pero con una salvedad, ¿no? Quería, si me lo permite, señor director de debates. Adelante. Sí, señores magistrados, precisar que esta Fiscalía Superior, antes de ratificarnos en nuestro recurso de apelación escrito, formulado por Fiscalía en sede de primera instancia, debemos mencionar que en este caso en específico, en esta incidencia, ya carece de objeto emitir pronunciamiento de fondo, al haber operado la figura denominada sustracción de la materia. Pasamos a explicar brevemente lo siguiente, señores magistrados. Fiscalía interpuso recurso de apelación contra la resolución sin número de fecha 13 de noviembre del 2024, a efectos de que se revoque la resolución judicial que acabamos de escuchar de la secretaria judicial, al causarnos agravio. Nosotros, o la Fiscalía Provincial, planteó una pretensión revocatoria. Resaltamos el hecho, señores magistrados, que nuestro recurso de apelación fue planteado el 19 de noviembre del 2024. En esa fecha, no se tuvo en cuenta la posición de Fiscalía al momento de emitir la resolución que hoy apelábamos, por cuanto dejamos constancia inscrita en primera instancia y en forma oral en las audiencias de juicio oral que se venían desarrollando en este proceso en específico, lo cual nos causaba agravio el hecho que la señora acusada, la señora Fujimori, realice o solicitó un pedido de registro de control biométrico entre los días 18 al 22 del 24, por cuanto lo correcto para nosotros, para Fiscalía, era que realice como se le había impuesto esa regla de conducta y que impuso esta sala superior, que eran los días 25 al 29 de noviembre del 2024.
La pretensión de la acusada era que en estas fechas sean adelantadas el control. Disculpe, doctora, que la interrumpa. Doctora, disculpe que la interrumpa. A ver. Sí, señor Vamos magistrado. Vamos en orden. Ujú. Le he preguntado si se va a reafirmar su recurso impugnatorio. Primero. Sí lo vamos a ratificar, señores magistrados, porque nos causó agravio en su momento. Va a pero reafirmar debemos de- entonces su recurso impugnatorio. ¿Sí? Sí, Ya, entonces le concedo 7 minutos para que haga su expresión de agravios. sí, señor magistrado. Como le venía diciendo, en este caso en específico ha operado la figura de la sustracción de la materia, porque ya al 19 de noviembre del 2024 que interpusimos nuestro recurso de apelación, el hecho era, o lo que nosotros pretendíamos, era que la señora Fujimori realice el control biométrico en la fecha que le correspondía. Esto es del 25 al 29 de noviembre ante un periodo de defensa que se ha adelantado. Señores magistrados, nosotros hemos advertido que la señora Fujimori cumplió con realizar el registro de control en la fecha que se le indicó. Por eso es que señalo que ya ha operado la sustracción de la materia. La preocupación, digamos, o el agravio que planteó Fiscalía en su oportunidad por afectación del desarrollo del proceso penal o inaplicación de esta regla de conducta al otorgarle a la señora Fujimori asistir a la ciudad de Granada en España, para Fiscalía era una flexibilización de esa regla de conducta. Pero en este momento, en este estadio, el 18 de marzo del 2025, ya hemos advertido que ya pasó, ¿no?, la fecha, y la señora Fujimori ya viajó y ya retornó, y ya se realizó la audiencia de juicio oral. ¿Por qué? Porque Fiscalía en su oportunidad interpuso ese recurso de apelación y se opuso, porque quedaba pendiente, que se necesitaba la participación de la señora acusada en ese momento en el juicio oral el día 25 de noviembre. Que nosotros teníamos o habíamos señalado, ¿no?, de que el 25 de noviembre ella debería de participar en el juicio oral. Ese era el agravio que planteaba Fiscalía y que por eso se oponía a que la señora realice el adelantamiento del control biométrico. Ahora debemos señalar en honor a la verdad de que ya ha habido sustracción a la materia porque esa fecha ya concluyó, ya la señora realizó también el control biométrico, entonces carece de objeto para Fiscalía continuar o persistir con ese recurso de apelación. Finalmente, señores magistrados, esa es la posición de la Fiscalía Superior, ¿no? Gracias. Traslado al Ministerio a la Defensa por el mismo tiempo. Muchas gracias, señores magistrados, señora fiscal, presentes todos. ¿Qué es lo que sucedió en este caso? La señora Keiko Fujimori, en efecto, tenía el mandato de cumplimiento de reglas de conducta conforme al cronograma del sistema biométrico. La pregunta sería, ¿la señora Keiko Fujimori quebró esta regla de conducta, se expuso a la no sujeción del proceso por no haber cumplido la regla de conducta? De manera alguna. De hecho, ella viene cumpliendo hasta ahora, incluso fielmente, cada una de las reglas de conducta que se le impusieron desde un inicio. El sistema biométrico, como ustedes bien saben, fija el calendario para la programación de las firmas según el número de DNI. A ella le tocaba entre el 25 y el 29 de noviembre del 2024. ¿Qué sucedió? Recibió una invitación de una organización internacional para ir como expositora a Granada, España. Se pidió al juez que se le dispense la firma de noviembre o, caso contrario, se adelante el registro biométrico para cumplir antes del viaje. Incluso se dijo si se quería después del viaje también se volvía a pasar el sistema biométrico. El Ministerio Público se opuso por una cuestión, porque consideraba que en esas fechas, el 25 de noviembre, teníamos una audiencia que era virtual, audiencia que no requería la presencia, ni siquiera la intervención de la señora Fujimori, y audiencia en la que al final del día terminó participando virtualmente, presenciando, porque no tuvo que intervenir más allá de su acreditación al inicio de la audiencia, en la misma. ¿Qué pasó? El juez aceptó y nos dijo, perfecto, adelanto la fecha del registro biométrico y después de tu viaje tienes 3 días para informar qué hiciste en tu estadía y reportar fotográficamente tus actividades. La señora Fujimori, en efecto, pasó el sistema biométrico el 11 de noviembre. Ella viajó, en este caso, del 23 al 30 de noviembre, inmediatamente regresó a los 3 días, ella informó de las actividades que había realizado, es más, el 29 de noviembre incluso informó de sus actividades como lo hace mensualmente, y el 2 de diciembre, dentro del tercer día de regresado, informó como le había ordenado el juez.
A estas alturas, obviamente, no solo no existía el riesgo, porque no se le dispensó, se dispuso el adelantamiento de las reglas de conducta, se garantizó la sujeción al proceso, evidentemente se garantizó la sujeción al proceso, porque terminó regresando a Perú, terminó asistiendo fielmente a cada una de las audiencias, terminó participando en la propia audiencia el 25 de noviembre de manera virtual, en la que solamente se acreditó porque no tenía intervención alguna, y terminó además cumpliendo con el reporte de actividades mensual, terminó cumpliendo con el reporte de sus actividades específicas del viaje 3 días antes, como se le había informado al juzgado, y terminó como hasta ahora viene siendo siempre cumpliendo fielmente cada una de estas reglas de conducta, señores magistrados. Al segundo punto que ha expuesto el Ministerio Público, en efecto, el Ministerio Público lo que pretendía en su momento era que no se le dispense del registro biométrico. Al día de hoy, evidentemente, la pretensión de oposición del Ministerio Público ya carece de objeto por temporalidad y porque además la posibilidad que en ese momento de riesgo de no sujeción al proceso que alegó el Ministerio Público devino totalmente en inentendible e inexistente. Como lo dije y lo vuelvo a repetir, la señora Fujimori acreditó fielmente su sujeción al proceso antes, durante y después de su estadía al juicio oral. En ningún momento rehuyó, de hecho participó, como lo vengo diciendo, y por esos fundamentos, si bien, como bien dice el Ministerio Público, a estas alturas la materia de impugnación carece de objeto por atemporalidad de la pretensión de oposición que en su momento formuló y además por inexistencia, y ahí sí nosotros, para que se declare infundada la pretensión del Ministerio Público, más allá de su pretensión secundaria de carece de objeto por sustracción de materia, que se declare infundada su apelación por una cuestión muy simple. No existe en este caso acreditación ni elemento alguno de parte del Ministerio Público que hubiera hecho plausible la posibilidad de entender mínimamente la no sujeción al proceso que hubiera implicado este adelantamiento del registro biométrico de la señora Fujimori. Es decir, no es que no hubiera registrado el biométrico, no es que se le hubiera dispensado de no cumplirlo, sino se le adelantó unos días y cuando regresó informó, adjuntando incluso su voucher del biométrico, que por demás, señor magistrado, ella lo pasó el 19 de noviembre. Por esos fundamentos, esta defensa solicita se sirva a declarar infundada la pretensión del Ministerio Público en el extremo impugnatorio. Muchísimas gracias. ¿Se réplica al Ministerio Público? Sí, señor magistrado, ¿no? Como señalamos al inicio. Sí, señor magistrado, como señalamos al inicio, nosotros también advertimos que carecería de objeto un pronunciamiento por parte de la sala, pero nosotros no nos presentamos un desistimiento formal porque en su momento, en su oportunidad, sí nos causaba agravio el hecho de que uno de los acusados en este proceso penal solicite adelantamiento o una flexibilización, digámoslo así, de una regla de conducta como es el control biométrico, porque a criterio de fiscalía no se podía solicitar el adelantamiento de fechas sin tener en cuenta los documentos o información que sustente su pedido, ¿no? Pero ya, señores magistrados, al haber operado el tiempo, como nosotros señalamos también el 19 de noviembre del 2024, sí nos causaba grave esa resolución a los hechos. El 18 de marzo del 2025 que se realiza esta audiencia, ya, señores magistrados, carecería de objeto emitir pronunciamiento por cuanto ya pasó la fecha del adelantamiento del control biométrico de la señora acusada. En lo demás, nos ratificamos en nuestra primera locución en la audiencia de apelación. Al lado de la defensa, igual tiempo. Muy puntualmente, señor magistrado, el Ministerio Público cae en error al decir que no hemos sustentado documentadamente la invitación que motivó precisamente el viaje de la señora Fujimori y precisamente nuestro pedido de dispensa o adelantamiento de la fecha del biométrico. Nosotros, y eso ustedes lo tienen en el cuaderno de incidente, el 30 de octubre, muchos días antes, solicitamos al juzgado esta petición y adjuntamos la carta de invitación y dirigida por el señor Pablo Vázquez, presidente de la Fundación Reformismo 21, en la cual invitaba a la señora Fujimori precisamente este encuentro sobre seguridad y libertad en Iberoamérica, organizado por la Fundación Reformismo 21, que se iba a celebrar en Granada del 26 al 30 de noviembre. Es decir, sí teníamos documentado, no es que hubiéramos solicitado a la ligera, sin mayor sustento, un adelantamiento o una dispensa del registro biométrico, solamente para lo que tengan en consideración, señor magistrado. Muchas gracias. Bien. Voy a concluir el debate técnico. Una pregunta, señorita representante del Ministerio Público.
¿Esta regla de conducta de cuándo data? Bien, señor magistrado. ¿Cuándo se impuso? La comparecencia con restricciones a la señora Fujimori se le impuso la primera, el 30 de abril del 2020, en que se le impuso 5 reglas de conducta, entre las que estaba la obligación de comparecer cada 30 días al registro de control biométrico. Posteriormente, con la resolución 94 de fecha 31 de mayo del 2024, se equiparó las reglas de conducta, es decir, se continuó entre todas las restricciones que ella tenía con la obligación de comparecer cada 30 días a la oficina de registro y control biométrico. Esta resolución 94 deriva de la misma regla fijada el 30 de abril de 2020. Es una ampliación nada más. Es lo que el señor juez del cuarto juzgado de investigación preparatoria denominó era equiparar las reglas de conducta para todos los acusados, porque el Ministerio Público en esa oportunidad, nosotros solicitamos en nuestro requerimiento acusatorio no solamente la medida de comparecencia con restricciones, sino el impedimento de salida. Entonces el juez de primera instancia equipara las reglas de conducta y revoca la medida de impedimento de salida del país. Entonces señala otras reglas de conducta también. Ya, pero la regla de conducta de control biométrico, ¿cuándo se impuso? En realidad, desde el 2020, señores magistrados, el 30 de abril del 2020. Ya, la pregunta es, ¿no ha caducado esta medida cautelar? Sí, señor magistrado, pero advertimos eso en relación a la normativa, ¿no? Nosotros no podemos ser ajenos a eso haciendo una sumatoria simple, pero en este incidente no se debe de advertir ello porque no ha sido solicitado tampoco por la defensa. Pero ustedes son defensores de la legalidad. Sí, señor magistrado, pero en este momento 2025 no existe en los actuados, conforme a la información de la Fiscalía Superior Provincial, algún pedido de cese de la medida de comparecencia con restricciones, ¿no? En todo caso, por eso el Ministerio Público en su oportunidad también estábamos en un juicio oral, ¿no? En el cual para la Fiscalía desde el principio, desde la resolución 94, postulamos nosotros que ya en el inicio de un juicio oral ya debería, ¿no?, de continuar esa regla de conducta en todo lo que dure el proceso. Posteriormente, con la nueva legislación, en el cual ya se nos recortó ese periodo de tiempo, ya no ha habido ningún pedido de cese de comparecencia con restricciones, ni de la defensa, ni pronunciamiento de la Fiscalía a cargo de la investigación. Bien, ¿qué tiene que agregar la defensa? Sin ninguna argumentación adicional, señor magistrado, solamente que en efecto ya a estas alturas esta medida ya habría caducado y sin perjuicio de ello, evidentemente acá hay una cuestión fundamental para que su despacho lo tenga en consideración. Desde abril del 2020, la señora Fujimori no ha quebrado en absoluto ni un momento la posibilidad de las reglas de conducta que se le establecieron en su momento cuando se dispuso su libertad y se le revocó por comparecencia por restricción. Bien. Eso es de mi parte. Señor presidente, ¿preguntas? Sí, gracias. Al Ministerio Público, doctora, no he entendido cuál es la base legal que le va a obligar a esta sala a emitir una resolución cuando en su argumentación usted dice que ya emitir una resolución en este estado es carente de objeto, pero en su momento esta resolución nos causó agravio. ¿Cuál sería la fórmula para que esta sala pueda emitir pronunciamiento, doctor? No, señor magistrado, ¿no? Como le dije al principio de mi intervención, nosotros consideramos que ya habría caducado, ya habría carecido de objeto de emitir pronunciamiento, por cuanto cuando nosotros interpusimos este recurso de apelación en noviembre del 2024 sí nos causaba agravio, ¿no? Y a la fecha ya no, porque evidentemente no podemos negar el hecho, ¿no?, que la señora Fujimori realizó el control biométrico. Ya, esa es la postura del Ministerio Público. Sí, de la Fiscalía Superior, así es, señor presidente. Ya, perfecto. No está agregando ningún tema, ningún acondicionamiento, alguna inferencia que permita y habilite a la sala a pronunciarse. Es todo de mi parte. Si la defensa quiere agregar algo. ¿Sí? Si la defensa quiere precisar algo, si lo tiene bien. Con relación a la pregunta. Sí, solo de manera muy puntual que la pretensión que hace el Ministerio Público lamentablemente carece de sustento normativo y legal que viabilice el pronunciamiento de esta sala a esta cuestión por el marco temporal y también por la pretensión en sí. Muy bien, gracias. Es todo, señor director. Doctor Medina, ¿preguntas?
Sí, muchas gracias. Al Ministerio Público, en la misma línea preguntada por nuestro presidente, doctora Garavito, quiero tener en claro cuál es finalmente su pretensión, porque lo que usted está haciendo particularmente para mí, es un imposible jurídico. Por un lado, usted nos dice que hay sustracción de la materia. ¿Y qué cosa es la sustracción de la materia? La sustracción de la materia es una forma atípica de conclusión de un proceso, en este caso de un procedimiento recursal, ¿verdad? Cuando desaparecen los hechos, normas, supuestos que sustentan la pretensión. Y eso impide pronunciarnos por el fondo del asunto. Y sin embargo, también se ratifica usted en el recurso. Es decir, nos pide usted que nos pronunciemos por el fondo también del recurso. Y eso es un imposible jurídico. O es una cosa o es otra, doctora Garavito. Finalmente, ¿cuál es pues, su pretensión? No puede usted pedir las dos cosas a la vez. Si nos pronunciamos por la sustracción, ya nos vamos a pronunciar por el fondo. Y si usted insiste en la ratificación de su recurso, tendríamos que pronunciarnos por el fondo. Por favor, doctora Garavito. No, señor magistrado, le agradezco mucho su pregunta. Lo que Fiscalía Superior está señalando en esta audiencia es de que la sala no debe de emitir un pronunciamiento de fondo porque ya ha operado la sustracción de la materia. En su oportunidad, Fiscalía Provincial, cuando interpone el recurso de apelación, tenía, ¿no?, esa preocupación de la flexibilización de la regla de conducta. Pero ya transcurrió el día, ya transcurrió el 25 de noviembre del 2024 de nuestra audiencia de juicio oral, y por ello ya no habría pronunciamiento de la sala. Por eso es que nosotros iniciamos señalando ello, ¿no? De que ya carecería de objeto emitir pronunciamiento. Lo que nosotros hemos tratado de esbozar en esta audiencia es cómo se ha ido desarrollando el ítem procesal y por qué la resolución en su oportunidad causó agravio a Fiscalía. Eso es lo único que la posición de Fiscalía Superior, esa es, señor magistrado, ¿no? Darle cuenta a ustedes una amplitud de nuestro recurso de apelación, del por qué nosotros consideramos, al igual que la defensa, que ha habido una sustracción a la materia, que no carecería, que no vendría un pronunciamiento de fondo de su sala, porque ya ha transcurrido el tiempo, no la fecha, que el Ministerio Público, a criterio del Ministerio Público, a palabras de este Ministerio Público, se habría o se trataría o se pretendió flexibilizar una regla de conducta impuesta a la señora Fujimori Kuchi. Eso es todo, señor magistrado. Gracias, doctora Garavito. Entiendo entonces que la ratificación de su parte ha constituido una mera formalidad, porque usted en el fondo lo que quiere es que se declare la sustracción de la materia. Gracias. Doctora Loza, si desea aportar algo a esto. Sí, señor magistrado, de manera muy puntual. En verdad, para esta defensa le sigue pareciendo demasiado confusa la pretensión contrapuesta de parte del Ministerio Público. Quizás lo más correcto, con todo respeto, en ánimo del fiel cumplimiento del artículo 159 de la Constitución, el Ministerio Público como defensor de la legalidad, lo correcto en tanto su pretensión final, conforme se lo acaba de responder al señor magistrado Medina Salas, es que no haya un pronunciamiento de fondo de parte de vuestra judicatura, tendría que haber recurrido al artículo 406 del Código Procesal Penal y formalmente presentar un desistimiento. Creo que nos hubiera ahorrado a ustedes y a nosotros abocarnos a tareas mucho más importantes. Muchísimas gracias. A usted, doctora Rosa. Eso es todo de mi parte, señor director de debate. Muchas gracias. Bien. ¿No concluyó su defendida, doctora? No, señor magistrado, en tanto es un debate técnico y en verdad, sinceramente, esperábamos una formulación de desistimiento desde el inicio. Mi patrocinada está haciendo sus actividades familiares y laborales. Bien. Con ello concluido la presente audiencia, señor presidente, cumplido con vuestro encargo. Gracias, señor director. Siendo las 9:24, procedemos al cierre de esta audiencia. Que tengan muy buenos días. Podemos desconectarnos. Muchas gracias, señores.